Pregunta a Yamit. Muy buenas noches. El Contralor General de la República, doctor Carlos Hernán Rodríguez, asumió hoy plenamente sus funciones y al hacerlo reiteró las bases de su función fiscal. El Contralor Rodríguez es nuestro invitado de esta noche. En los últimos días, señor Contralor, gracias por aceptar esta invitación. Altos funcionarios han dicho que peor que el narcotráfico en Colombia es la corrupción. ¿Qué tan cierta es esa afirmación? Muchísimas gracias, Yamit, por la gentil invitación. Aquí estuvimos sentados la última vez hace algo más de un año ya, y pues para mí es muy placentero y muy grato poder tener la oportunidad de compartir con usted nuevamente y con su amplísima audiencia el día de hoy. Gracias. Sí, la verdad es que el tema de la corrupción pues es una frase bastante golpeada. Creo yo que ya se ha convertido en una frase de todos los días, y pienso que pues lo que se debe hacer es nada diferente de aprovechar las herramientas que constitucionalmente están establecidas para el Contralor General y para la Contraloría. En primer lugar, pues todo lo que tiene que ver en aras de recuperar el patrimonio público, que es lo que le corresponde a la Contraloría y se ha venido haciendo. Pero de igual manera, trabajar un poco más allá de ello, y pienso que para luchar contra la corrupción hay una palabra ahí que es muy clave, que es impunidad. Pero para la impunidad se requiere también de un principio de colaboración armónica que se debe articular con la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, para que cada organismo desde su precisa competencia pueda desarrollar este trabajo de manera armónica y sancionar a quien eventualmente incurra en algún tipo de responsabilidad fiscal, penal o disciplinaria. Durante su gestión, señor Contralor, ¿cuánto ha podido recuperar de bienes perdidos? Mire, en este momento refiero yo lo que tiene que ver en la gestión del plan de acción. Va a completar 2 años. Yo me había colocado una meta de 1 billón de pesos, vale la pena decir, al finalizar los 4 años, de recaudarlos en efectivo, que es lo que siempre se le ha reclamado a la Contraloría. El vicecontralor en ejercicio de funciones, el doctor Carlos Mario Zuluaga, con cada funcionario de la Contraloría continúa en ese ejercicio, y a hoy se ha recuperado en recurso público una cifra cercana a los 2 billones de pesos. Y en general se ha logrado recuperar una cifra cercana a los 10 billones de pesos. Por esa razón, la meta que nos colocamos ya ahora en esta nueva etapa es tratar de doblar esa cifra, o sea, recuperar al final del periodo 20 billones. A mí me parecía utópico hablar de 1 billón en efectivo en el primer arrancando, pero mire que se lograron 2. Entonces tenemos que colocarnos una meta bastante fuerte, y para esto, ¿qué hay que hacer, Yamit? Pues hay que embargar los bienes de los presuntos responsables cuando se tenga pruebas inequívocas de la defraudación que se haya podido cometer al presupuesto, pues para poder tener con qué recuperar ese patrimonio, porque lo que pasaba históricamente, ¿qué era? Se anunciaba el juicio de responsabilidad fiscal, pero ya cuando se iba a recuperar, pues no tenían bienes con qué responder. Yo pienso que en eso hemos ido avanzando y somos muchísimo más fuertes y agresivos en la competencia fiscal, que es la función misional de la Contraloría, que es recuperar el patrimonio público, pero ahora con la función preventiva y concomitante, pues evitar también que se cause detrimento patrimonial. ¿Esos son bienes originados en el narcotráfico? No, no necesariamente. Por ejemplo, hay un gran porcentaje que yo le he comentado a la señora fiscal y a la señora procuradora, que tienen que ver con el tema que, Yamit, le quiero proponer hoy aquí algo públicamente, que usted de pronto desistió en esa intención, pero yo debo reconocer que fue precisamente este canal y a través suyo que se trabajó ese tema, y fue el tema de los elefantes blancos. Yo pienso que ese tema debemos retomarlo, Yamit, en esta oportunidad articulado
con la Procuraduría y con la Fiscalía, poderle presentar al país una gran cantidad de obras y monumentos al despilfarro, a la falta de planificación que hay en cada una de las regiones y sobre todo anunciándole a los presuntos responsables que el problema no va a ser solamente con la Contraloría, sino también con la Fiscalía y con la Procuraduría, y poder entregar una serie de obras inconclusas, al menos salvar lo que más se pueda. Le quiero decir que hay en riesgo más de 15 billones de pesos que se pueden perder, y la meta en este momento es recuperar siquiera 10 billones de eso que está potencialmente y que eventualmente se puede perder porque han sido o mal planificados o mal ejecutados u obras que están inconclusas. Pero sabe, Contralor, que eso es muy complicado. Nosotros en CNI, Sí. en la denuncia de los elefantes blancos, decidimos concluir esa denuncia porque es que nadie responde. Sí. Nadie. Sí, y fíjese, Yamid, que la invitación que le quiero yo hoy hacer aquí a usted de manera pública es a que me acompañe y no desistamos en ese empeño. Que no desistamos en ese empeño, por ejemplo, de mirar, y quiero citar algunos casos de qué pasó con la reconstrucción de Putumayo, que podamos nosotros ponerle la cara y determinar responsables y mirar de ahí en adelante qué se puede hacer. Lo que estábamos hablando de Valledupar, recuerda usted, lo de la casa en el aire, a nosotros que nos gusta tanto el vallenato, Yamid, y que eso no termine siendo un monumento al despilfarro y a la desidia, sino que, hombre, se termine al menos, pero que respondan a una adecuada planificación. Es que aquí la defraudación al patrimonio público arranca en el momento mismo de la planificación. Se falla en la planeación, desde ahí se comienza a articular todo. Hombre, lo que ya está, miremos a ver qué podemos rescatar y cómo lo podemos terminar. Y en lo que está arrancando, miremos a ver de qué manera se va a planificar en adecuada forma, acorde a la necesidad, y no única y exclusivamente para ejecutar por ejecutar y simplemente no mirando el bien y el beneficio general de la ciudadanía, sino por ejecutar un presupuesto. Y a ver, Contralor, ¿ahí qué se puede hacer? No, lo que podemos hacer, Yamid, es sencillamente un inventario claro. En esto debe estar vinculado el Departamento de Prosperidad Social, el Departamento de Planeación Nacional, las alcaldías municipales, las gobernaciones. Yo quiero ratificar aquí algo que le comenté a los gobernadores y le comenté a los alcaldes. Yo quiero reunirme con ellos y presentarles el inventario de lo que nosotros tenemos y de qué propuesta hay para terminar esas obras, de común acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que más allá del tema de las sanciones, ver qué podemos hacer para que esas obras las entreguen. Hombre, yo quiero invitarlos a que no se metan en problemas, a que podamos entregar la obra y no tengamos que llegar al embargo y secuestro de los bienes del alcalde, del gobernador, del exalcalde, del exgobernador, del contratista, tener que ocurrir, porque mire usted que muchos de los recursos que se han recuperado son por las aseguradoras, estamos vinculando a las aseguradoras, pero también hay unas responsabilidades disciplinarias y penales. Hombre, no nos metamos en problemas y miremos a ver cómo contundentemente podemos asumir esa tarea y ese reto, no desencantarse con ello, porque me parece que lo que nos puede matar es perder ese grado de esperanza y de credibilidad que podemos tener en ello. Yo pienso que si Dios dio la oportunidad, Yamid, de volver a estar aquí en este tema, es para procurar en este tiempo, en lo que Dios considere que deba estar, determinar y mirar de qué manera podemos contribuir a que podamos satisfacer en algo en la entrega de esas obras, y por eso le hago la invitación a usted, porque yo sé que usted es uno de los principales, como muchos colombianos, que se desencantaron frente al tema, porque dijo, dejémoslo ahí porque veo que no hemos podido avanzar en ello. Y yo creo que tenemos que mostrar que sí somos capaces de poder avanzar frente a este tema de manera articulada. Pues, Contralor, somos en este sentido servidores suyos. Organícelo y cuenta con nosotros. Muchas gracias, Yamid. Y regresamos Gracias. al plano. Gracias. Bueno, pero hablábamos, Contralor, de la corrupción en Colombia. ¿Qué hacer? No, la corrupción en Colombia, le repito, desde el punto de vista de la Contraloría, recuperar el recurso público que eventualmente fue ejecutado en indebida forma. Para ello, pues embargar los bienes y recuperar. Pero también la Contraloría tiene que actuar de manera preventiva. Y de manera preventiva será lanzar las advertencias cuando eventualmente considere
que se va a causar un detrimento patrimonial, sin que ello implique coadministrar. Pero le comentaba a usted que precisamente ahí el gran reto está en el trabajo articulado con la Fiscalía y con la Procuraduría General de la Nación. Y debe haber un trabajo articulado porque la gente, más allá de que sea Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, lo que le interesa es que no haya impunidad, que luego la persona no termine burlándose o riéndose frente a una eventual defraudación que cometió. De hecho, por ejemplo, nosotros hemos embargado los bienes de muchísimas personas. Tenemos en este momento, le quiero decir, Yamit, sin que hayan sanciones, embargos por más de 3.5 billones de pesos. Embargos de personas, de funcionarios y exfuncionarios públicos. Eso es una cifra, me parece a mí, alarmante. ¿Y embargos por qué? Embargos porque están implicados en procesos de responsabilidad fiscal en los que, a juicio de la Contraloría y acorde al acervo probatorio que nosotros tenemos, pues ese juicio de responsabilidad, sin que implique a un nivel de prejuzgamiento, pues seguramente no va a tener un buen final. Y si no va a tener un buen final, pues nosotros tenemos que garantizar la manera y la forma de cómo resarcir el patrimonio público. Y la única manera de cómo se obtiene el resarcimiento de ese patrimonio público es teniendo la garantía de tener los bienes para poder, lógicamente, que esto vuelva al patrimonio del Estado. Ahora, Contralor, sobre ese tema de los elefantes blancos, lo que más duele ahí, es el tema de las regalías. Es decir, ¿qué ha hecho Colombia? ¿Qué han hecho nuestras regiones con las regalías? Elefantes. Mire, blancos. hay dos saldos en rojo, diría yo, que traigo de los 8 meses que estuve y del tema que en este momento ha continuado, o sea, los 2 años. Yo tengo que presentarle al país un resultado concreto de varios temas, entre ellos el OCAD Paz. Hay un compromiso indeclinable de que a través de una rueda de prensa y de un informe muy bien soportado, yo le voy a presentar un informe a los colombianos desde el punto de vista de la Contraloría, ¿qué pasó con esos recursos del OCAD Paz? Punto 1. No, pero perdón, antes de eso. Yo creo que la opinión pública no sabe con precisión qué es OCAD Paz. Sí, claro. Los recursos del OCAD Paz son los recursos que se destinaron precisamente en virtud de la firma del acuerdo de paz para que se realizaran inversiones que permitieran, pues precisamente, como lo hablábamos ahora, tratar de acabar con tanta inequidad y tanta desigualdad y que se pudieran generar oportunidades en unos territorios focalizados que permitieran que se reactivara en cierto grado la economía, que brindaran oportunidades. Pues bueno, aquí hay que presentar un balance de qué pasó con eso, dónde se ejecutaron esos recursos, qué pasó y por qué fueron a determinada parte. Esa es una de las circunstancias. Regalías. Perdón. ¿Cuáles eran los recursos de OCAD Paz? Los recursos de OCAD Paz fueron recursos específicos con destinación que a través de un comité debieron y fueron dirigidos para que en unos territorios determinados se invirtieran producto o en virtud del acuerdo de paz. ¿Y eso a cuánto asciende? No estamos hablando nosotros de billones de pesos. Yo estoy hablando de billones. Billones de pesos. Estoy hablando de que en lo que tenía detectado inicialmente, Yamil, le pido el favor que me disculpe de pronto alguna imprecisión en la cifra, pero yo estoy hablando de presuntas responsabilidades fiscales por una cifra superior a los 350.000 millones de pesos. Y estamos hablando de recursos que pueden estar en riesgo de 5 billones de pesos, ¿no? No, es una plata profundamente considerable. Perdida. En la que vamos a ver que no se vaya a perder, lo que se pueda recuperar, o sea, hay que recuperarlo y explicarle a los colombianos qué pasó en cada cosa, por qué se destinó a determinada zona, qué se destinó y cómo se ejecutó. Si no se ha ejecutado, no ha pasado, pues explicar qué ha pasado. Si no ha pasado, pues entonces ¿dónde están los responsables? Yo lo haré desde el punto de vista patrimonial. La señora fiscal sé que está trabajando un tema bastante importante en ello, sobre ese mismo tema, y sé que en la Procuraduría también hay investigaciones sobre ello. ¿Cómo está el trabajo de los 3 organismos, ahora que usted los menciona, Contralor?
Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. ¿Qué tan coordinados están ustedes? Contraloría, Fiscalía, Procuraduría. Mire, yo tengo una muy buena relación personal con la señora procuradora y con la señora fiscal. Pero pues debemos nosotros trascender más allá de la relación simplemente personal y yo creo que hay una buena coordinación. Hay una importantísima, un muy buen hilo de comunicación, pero hay que trascender el ámbito personal al ámbito de la entidad y la competencia. Me explico. Carlos Hernán Rodríguez estuvo como contralor 8 meses y posteriormente siguió Carlos Mario Zuluaga con un plan de acción que no lo construyó Carlos Hernán Rodríguez. Eso fue construido con todos los funcionarios de la Contraloría y la Contraloría, Yamit, siguió funcionando y hay resultados para mostrar. Los hombres pasan, las instituciones quedan. Que haya una buena articulación entre esos organismos de control, entre el organismo judicial que es la Fiscalía y el organismo de control Procuraduría es fundamental, pero, Yamid, los organismos de control no deben ser organismos de oposición, no deben ser organismos de oposición del gobierno, pero los organismos de control tampoco pueden ser organismos dirigidos a condenar o a perseguir al que piensa diferente, no, debe realizar la competencia que le corresponda y en ese sentido pienso yo que es que debe desarrollarse como tal el ejercicio. ¿Qué es lo difícil? Que lógicamente cada elección tiene dinámicas de un componente. Esto que está pasando hoy en día con la Contraloría es atípico totalmente, nunca había pasado en la historia del país. Nunca ha pasado que un contralor pues no pudiese terminar su periodo, pero menos que volviera. Eso no había pasado. Entonces yo sí tomo esto como una oportunidad que dentro del carácter de independencia me otorga esa circunstancia para hacer lo que corresponda y para, lógicamente, procurar armonizar con las demás entidades. Pero digo, mi pregunta, ¿hay coordinación de los tres organismos? Sí hay. ¿Funciona bien? Sí. Hay fallas. Hay fallas y arranco por las de la Contraloría. Porque pues sobre todo las procuradurías regionales. Las contralorías, las gerencias de las contralorías. Eso no funciona. Claro, las contralorías territoriales. Ahí quiero tocar 2 temas. El primero de ellos, las auditorías y el proceso auditor debe realizar unos hallazgos muy bien soportados, cimentados, estructurados. No hacer hallazgos disciplinarios por hacerlos o hallazgos penales por hacerlo, que lo único que hacen es generarle al servidor público la apertura de un proceso para que esté envueltas determinada cantidad de años y luego termine precluyéndose. Pero, eso es la primera. ¿Qué es lo que usted llama hallazgos? Los hallazgos es lo que se realiza producto de la revisión y del ejercicio del proceso auditor. La Contraloría revisa el ejercicio de gestión de las entidades o del organismo sujeto de control y producto o derivado de esa auditoría realiza algunos hallazgos, o sea, el que va a buscar encuentra. ¿Y los hallazgos de qué tipo son? Hallazgos administrativos, que son en los cuales se debe suscribir un plan de mejoramiento, hallazgos desde el punto de vista fiscal, que son los de la Contraloría, porque eventualmente se causó un posible detrimento al patrimonio público, hallazgos disciplinarios, porque el funcionario hizo más allá o más acá, menos o más de lo que le correspondía, que le deben ser allegados a la Procuraduría, o hallazgos penales, que implica cuando se actuó más allá de la culpa, con una culpa grave o con un dolo con una intención positiva de causar daño, que lógicamente irán a la Fiscalía. Allí, ¿qué es lo importante de lo que usted menciona? La articulación que también tiene que ver con las contralorías territoriales. Con el tema de las contralorías territoriales, Yamit, yo quiero decirle algo a los contralores territoriales. No es que el contralor llegue a perseguirlos, a fastidiar, a incomodar, que no sea amigo, no. Pero aquí hay que admitir algo. Es que los ejercicios de control está profundamente desprestigiado. Uno lo tiene que aceptar, de la general, de las territoriales, de todos, y hay que mirar cómo se recupera esa confianza. Y la manera como se recupera esa confianza, pienso yo, es pasando del dicho al hecho y actuando con contundencia frente a lo que debe ser la autonomía y la independencia que debe tener. No es fácil. Y es prácticamente una labor maratónica. ¿Por qué? Porque el contralor territorial pues es elegido o por el Consejo o por la Asamblea y tiene un componente profundamente político, pero
¿Qué es lo que le quiero decir a los contralores territoriales? Que actúen con toda la severidad del caso, que yo voy a conversar con ellos, voy a tener una reunión para determinar muy bien esos controles preferentes o prevalentes que le digo cuál es. Cuando al contralor se le pasa por encima de su competencia y uno, como Contralor General de la República, asume el proceso. Primer punto, creo que no se debe asumir esa competencia sin antes ver qué está pasando y qué es lo que ha hecho. Pero un contralor que se le abrogue la competencia y que se observe que no ha actuado con diligencia, tiene una responsabilidad. Y tiene una responsabilidad por acción o por omisión, que será disciplinaria y ojalá no penal, porque debió haber realizado su función de control. Entonces, lo que yo quiero requerir de las contralorías territoriales es a que actúen contundentemente en lo que tengan que actuar y que si necesitan el amparo frente al tema, pues que coloquen al Contralor General entonces de por medio ahí en esas y que digan que este señor está ahí encima de esa circunstancia, porque si no me voy a traer el proceso. Y si tienen mucho problema con alguno, pues díganme con cuál es, para traerlo de una vez para acá, para Bogotá, y desde acá poder tomar una decisión concreta frente al asunto. El asunto grave, pero muy grave, señor Contralor, es que como el origen de los contralores regionales es político, el clientelismo en estas contralorías departamentales es total. ¿No es verdad? Sí, y también del Contralor General. Si yo me la tengo que aplicar también, Yamid. Le digo por qué, porque es que hay un proceso de carácter técnico que lo escoge una universidad, que hay unos exámenes, que hay una hoja de vida, pero posteriormente pasa al Congreso de la República. ¿Qué ventaja hay en este caso del Congreso de la República? Que en la primera elección se obtuvo 260 votos, en esta obtuve 265 votos y eso otorga muchísima legitimidad. Legitimidad y autonomía, ¿por qué? Porque es que por el Contralor General no votó una coalición determinada, votó prácticamente de manera unánime el Congreso y en ese sentido votaron tanto congresistas simpatizantes del gobierno como congresistas de la oposición. Y pienso yo que eso otorga un grado de autonomía para ejercer la función. Pero usted no hizo también clientelismo. Fíjese que no. Si eso se hubiese sido una elección únicamente por circunstancias que se dijera usted de una reelección clientelar, usted vota por mí o yo le entrego tal cosa. No, de verdad que le digo que no, Yamid. Yo le tengo que decir a usted, mirándolo a la cara, que ninguno de los partidos políticos, ni de gobierno ni de oposición, me impusieron a mí para llegar que tenía que someterme a una u otra cosa. No, me reclamaron dos cosas. Los del gobierno, que no fuese a ser un instrumento para chantajear al gobierno o para perseguir al gobierno o fuese a ser un instrumento de oposición. Y los otros me pidieron que no fuera a ser un instrumento para acabar con quien estuviese pensando diferente, que me conservara en la mitad. Ese fue el acuerdo que yo hice con los congresistas y de verdad que aquí se lo digo porque producto de ello fue que se pudo obtener y por una circunstancia, Yamid, uno no debe llegar a las cosas a cualquier costo, porque eso después es para enredos. Llegué bajo ese criterio y bajo ese punto. Y hasta ese punto me voy a mantener. De lo contrario, olvídese porque fue la situación y pienso que es lo que el país demanda en este momento. Actuar con independencia, actuar con autonomía. Habrán cantidad de críticas y habrán cosas y circunstancias pues, que puedan hacer, pero espero y aspiro poder demostrarle al país que se puede pasar de mucho dicho a ciertos hechos que puedan reflejar contundencia en el accionar de la Contraloría. Es decir, señor Contralor, de ninguna manera habrá en la Contraloría cuotas. Es que mire, Yamid, es complicado decirle a usted el tema de cuotas. ¿Por qué? La Contraloría tiene una serie de funcionarios de libre nombramiento y remoción. En los funcionarios de libre nombramiento y remoción, una persona puede ser más amiga o la manera de pensar de un lado o de otro lado. ¿Qué es lo que yo le reclamo al funcionario mientras esté en la Contraloría? Y esta mañana se los dije a ellos, que mientras está en el ejercicio del cargo no puede tener la camiseta de su pensamiento ideológico.
tiene que hacerlo con carácter de independencia. Yo tengo algunas preferencias desde el punto de vista ideológico, pero en esto no puede ser así porque el Contralor General de la República es el Contralor de los colombianos, de los que piensan de una manera y de los que piensan de otra forma. Y en ese sentido, pienso que se debe ejercer esa función. La función de la Contraloría solamente puede permanecer en el tiempo y se puede solidificar en la medida que haga valer su independencia. Mire, señor Contralor, por hoy el tiempo se nos ha agotado, pero son tantos los temas que hay para conversar con usted, de interés para toda la opinión pública, que quisiera pedirle grabar el programa de una vez para transmitir mañana. ¿Acepta usted? No, perfecto, Yamil, ni más faltaba. Gracias, Contralor. Segunda parte de la entrevista mañana con el Contralor Rodríguez. Gracias por la sintonía y los invitamos a escucharnos mañana en Pregunta a Yamil. Y por ahora sigan en CNE.